Buenas noches, Adalid. Muy bien, buenas noches, chicos. Buenas noches, ya se irán integrando sus compañeros poco a poco. Ya saben lo que tienen que hacer: papel, lapicero al lado para poder hacer las preguntas debidas, apuntar las preguntas que tengan durante la emisión de este curso. Así que ya saben, los asesores están a la mano para poderles ayudar en todo lo que ustedes necesiten. No duden en preguntar, que para eso es la clase. Espero la participación de la mayoría. La última vez que estuvieron participando muy bien, tanto señoritas como jóvenes, así que esto no tiene que ser la excepción, esta clase no tiene que ser la excepción, ¿ok? Así que iniciaremos de una vez con la clase de lenguaje, hoy día, comunicación y lenguaje, con la licenciada Tania Corianga. Adelante, estimada Tania. Muchas gracias, don Enrique. ¿Cómo están, jóvenes? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Como bien dijo don Enrique, vamos a dar inicio a la clase con el tema de comunicación y lenguaje. Recordemos que ya hemos visto la primera parte. La anterior semana ya hemos definido lo que es lenguaje, lengua y habla. Hemos indicado que el lenguaje es la capacidad que tiene todo ser humano para poder intercambiar información haciendo uso de la lengua. Hemos indicado que la lengua es el sistema de signos que van a utilizar los habitantes de una determinada comunidad. También hemos definido lo que es el habla. Hemos indicado que el habla es el uso individual que se hace de la lengua. Entonces, una vez definido estos tres términos, a través de sus características hemos comprendido por qué se los define de esa manera y hemos comenzado a dar una definición de la comunicación. Hemos indicado que la comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas van a interactuar en un contexto social dado. Una vez comprendido el concepto de comunicación, hemos pasado a definir las clases de comunicación que va a tener todo ser humano para poder intercambiar información. Hemos indicado que todos los seres humanos tienen dos tipos de comunicación: una comunicación verbal, que se va a caracterizar porque vamos a hacer uso del signo lingüístico, es decir, de las palabras de un idioma.
Por lo tanto, esta comunicación lo hemos clasificado en dos grupos, en una comunicación oral y una comunicación verbal, donde se diferenciaban cada una de la otra porque en las ondas sonoras íbamos a utilizarlo como canal en una comunicación oral, mientras que en la comunicación escrita los interlocutores iban a intercambiar información mediante el uso de la escritura, de la letra. Además, hemos podido definir esas dos clases de comunicación a través de los interlocutores. Cuando el emisor es el escritor y el lector va a ser el receptor, hemos indicado que va a ser la comunicación escrita. O en una comunicación oral, el hablante va a ser el emisor y el receptor tiene que ser el oyente. De esa manera hemos podido determinar cómo reconocer una comunicación oral de la comunicación escrita. Después hemos indicado que en una comunicación no verbal se iba a caracterizar porque los interlocutores iban a intercambiar información a través de un lenguaje gestual, donde no iban a hacer uso de las palabras de un idioma, no iban a hacer uso del signo lingüístico para poder intercambiar información. Una vez comprendido las clases de comunicación, hemos pasado a hablar de los elementos de la comunicación, donde Roman Jacobson nos indica que en total vamos a encontrar un total de 8 elementos en todo proceso comunicativo, donde estaba el emisor, el mensaje que iba a pasar por un canal, donde nos íbamos a encontrar con 4 tipos de ruidos, y ese mensajito que ha pasado por un canal le iba a llegar a un receptor, y el receptor al momento de dar una respuesta se iba a presentar la retroalimentación. Ambos interlocutores tenían que manejar el mismo código para poder intercambiar esos mensajes. Todo esto en un lugar, en una realidad que iba a ser el referente. Una vez comprendido los elementos, hemos pasado a definir los niveles de la comunicación, donde hemos indicado que según Miranda Quiles, vamos a encontrar 6 niveles, porque no toda comunicación se puede dar cara a cara, frente a frente. Vamos a poder encontrar un conjunto de personas que hablan de un mismo tema, o podemos encontrar un conjunto de personas donde exista jerarquía y el intercambio de información o los mensajitos iban a ser en serie, o quizá los interlocutores podían hacer uso de la tecnología moderna o un instrumento técnico. En cada nivel se diferenciaba por intercambiar información de distinta manera. Una vez comprendido todo eso, hemos finalizado ahí la clase la anterior semana. Ahora, tenemos que comprender también que existen más tipos de comunicación según otros autores. Entonces, para ello, vamos a trabajar con los elementos de la comunicación. Según los elementos de la comunicación, también podemos clasificar a los tipos de comunicación. Si ustedes se centran en el código que van a utilizar tanto el emisor como el receptor, podemos encontrar 2 tipos de comunicación, que puede ser la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Ustedes pueden relacionar estos conceptos con los 2 tipos de comunicación que hemos visto a un comienzo. Indicaremos que la comunicación lingüística se va a caracterizar porque los interlocutores van a hacer uso del signo lingüístico, es decir, de las palabras de un idioma para intercambiar información. Encontraremos una comunicación no lingüística cuando los interlocutores, tanto el emisor como el receptor, para intercambiar información, ya no hagan uso de esas palabras del signo lingüístico, sino van a hacer uso del signo no lingüístico, es decir, que para intercambiar información haremos uso de un lenguaje gestual a través de las señas, a través de la mímica, o cuando veamos imágenes, por ejemplo, los iconos, las señales, los indicios, están dentro de la comunicación no lingüística porque nos van a transmitir un tipo de información, esas señales o esos signos no lingüísticos que encontremos en nuestra realidad. Entonces, si analizamos el código, podemos encontrar 2 tipos de comunicación, que son la lingüística y la comunicación no lingüística. Si tomamos en cuenta a los receptores, vamos a clasificar a los tipos de comunicación también en 2. Podemos encontrar una comunicación pública y una comunicación privada. Cuando decimos comunicación pública, nos referimos a que el emisor no sabe cuántos receptores van a recibir ese mensaje que está enviando. Vamos a indicar que la comunicación pública se caracteriza porque vamos a encontrar una cantidad indeterminada de los receptores, mientras que en una comunicación privada, el emisor sí conoce la cantidad de receptores que van a recibir ese mensaje. Por lo tanto, la comunicación privada se va a caracterizar porque el emisor conoce la cantidad determinada
a la cual va a ir dirigida el mensaje que está llevando a su receptor. Ahora, si tomamos en cuenta otro tipo de elemento, en este caso que puede ser la retroalimentación, ustedes recuerdan que la retroalimentación se presentaba cuando el receptor enviaba su respuesta. También era conocido como feedback, porque va a haber un intercambio de información. Entonces, según el intercambio de roles, también podemos clasificar a la comunicación. Podemos encontrar una comunicación unidireccional y bidireccional. ¿Cómo los diferenciamos uno del otro? Lo vamos a diferenciar porque en una comunicación unidireccional vamos a encontrar a un emisor y varios receptores, donde el emisor es quien va a enviar su mensaje, pero no va a haber respuesta. Los receptores solamente van a asimilar la información que está presentando este emisor. Puede haber una conferencia donde el emisor solamente se encargue de transmitir información y sus receptores se encarguen de decir sí, no, sus respuestas van a ser limitadas. Por eso se va a caracterizar la comunicación unidireccional, porque vamos a encontrar solamente a un emisor que envíe un mensaje a distintos receptores. En una comunicación bidireccional, ya lo vamos a caracterizar porque ya va a haber un diálogo, ya vamos a ver esa interacción entre el emisor y el receptor. Entonces, cuando ya intercambian información, tanto el emisor como el receptor, ahí se está presentando la comunicación bidireccional, porque ya se va a entablar la comunicación, el diálogo, va a haber interacción entre los interlocutores. Cuando no hay interacción y solamente el emisor se encarga de transmitir la información, ahí se está presentando la comunicación unidireccional. Ahora, si tomamos en cuenta otro elemento de la comunicación, que en este caso es el referente, la realidad, el espacio donde se van a encontrar los interlocutores, también vamos a encontrar dos tipos de comunicación, que pueden ser la comunicación directa y la comunicación indirecta. Vamos a reconocer a la comunicación directa porque tanto el emisor como el receptor se van a encontrar en el mismo espacio. Van a poder intercambiar información porque están en el mismo lugar, están compartiendo el mismo espacio. Se va a presentar la comunicación indirecta cuando los interlocutores, tanto el emisor como el receptor, no compartan ese espacio. Puede ser que ustedes estén viendo la televisión y cuando vemos la televisión, ahí se está presentando una comunicación indirecta, porque tanto el emisor como el receptor no están compartiendo el mismo espacio. O quizás estén escuchando la radio, cuando escuchan las noticias por la radio o escuchan la música, en ese momento se está presentando la comunicación indirecta. ¿Por qué? Porque no están compartiendo el mismo espacio tanto el emisor como su receptor. O en esta clase, si analizamos nuestra clase y tomamos en cuenta el referente el espacio, podemos decir que nuestra comunicación es indirecta porque no nos encontramos en el mismo espacio. Cada uno de ustedes se encuentra en su domicilio y yo también me encuentro en mi domicilio, donde no estamos compartiendo el mismo espacio. Por lo tanto, la comunicación que estamos presentando es indirecta. ¿Se dan cuenta? Entonces, según los elementos de la comunicación, también estamos clasificando a lo que son los tipos de comunicación. Según el código, estamos encontrando la comunicación lingüística, la comunicación no lingüística, donde la diferencia está en el uso del signo lingüístico. En una comunicación pública y privada, tomamos en cuenta el receptor, porque si el emisor conoce la cantidad exacta de los receptores a quienes va a ir dirigido su mensaje, ahí se encuentra una comunicación privada. Por ejemplo, si yo les pregunto, en esta clase, según los receptores, ¿qué tipo de comunicación habrá? ¿Será pública o será privada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de comunicación está? Muy bien, ahí está. Es una comunicación privada, porque la clase o los mensajes que estoy dirigiendo es a una cantidad determinada de receptores. Todos los que se encuentran matriculados en el grupo alfa pueden recibir esta clase. Pero si las clases fueran, tal vez cuando damos clases en Facebook, ahí, ¿qué tipo de comunicación se estará dando? Cuando ya damos algún tema en específico por Facebook. Cuando alguien ve una clase en Facebook, ¿qué tipo de comunicación se estará dando tomando en cuenta los receptores? ¿Será pública o será privada? ¿Qué dicen? Pública. Muy bien, vamos a indicar que ya es una comunicación pública porque el emisor ya no conoce la cantidad exacta de sus receptores. Los receptores son muchos, por lo tanto no los puede contar. Entonces, la comunicación pública se caracteriza porque vamos a encontrar una cantidad indeterminada de receptores. Si analizamos el intercambio de roles entre el emisor y el receptor,
hemos indicado que vamos a encontrar dos tipos de comunicación, unidireccional y bidireccional. ¿Cómo lo reconocen? Dependiendo a que si hay diálogo o no hay diálogo. Cuando haya diálogo, cuando hay intercambio de información, se presenta la comunicación bidireccional. En cambio, cuando solamente hay un emisor que está transmitiendo su información a una cantidad, no sabemos cuántos receptores existan, ahí se está presentando la comunicación unidireccional, porque el mensaje solamente está siendo dirigido a varios receptores, donde hay solo un emisor que quiere transmitir su información. Bien, hasta ahí. Hay preguntas, consultas de cómo definir los tipos de comunicación según los elementos de la comunicación. Si no hubiesen preguntitas, vamos a pasar al siguiente tipo de comunicación, que va a ser a través de los sentidos. A través de los sentidos también podemos intercambiar información cuando hacemos uso del oído. Cuando recibimos el mensaje a través del oído, ahí ya se presenta una comunicación auditiva. O cuando el mensaje es percibido por la vista, ahí ya se presenta una comunicación visual. O quizás el mensaje está siendo percibido por el tacto, indicaremos que ahí se presenta la comunicación táctil. En el caso de que el mensaje estuviera llegando a través del gusto, entonces indicaremos que la comunicación es gustativa. Todo depende de qué sentido estemos utilizando para recepcionar el mensaje. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la nariz para percibir la comunicación o el mensaje, estaremos trabajando una comunicación olfativa. Muy bien, entonces, hasta ahí solamente hemos analizado los diferentes tipos de comunicación que podemos encontrar en la comunicación entre los seres humanos, entre las personas, entre los interlocutores. Hemos visto niveles de la comunicación, los tipos de la comunicación según los elementos y a través de los sentidos. Ahora vamos a explicar las funciones del lenguaje, es decir, cuando el emisor envía su mensaje al receptor para que el receptor comprenda cuál es la intención que presenta el mensaje, tenemos que saber identificar cuál es la intención que presenta el mensaje. Todos los mensajes que emitan los emisores van a tener una intención comunicativa, que según Roman Jakobson, solamente podemos formular mensajes con 6 tipos de intenciones. Entonces, es momento de analizar las funciones del lenguaje. Comenzamos brindando una definición de lo que son las funciones del lenguaje. Como ya hemos indicado, las funciones del lenguaje solamente consisten en identificar, en comprender cuál es la intención que presenta el mensaje. Entonces, vamos a definir a las funciones del lenguaje como los distintos cometidos con que el ser humano va a emplear el lenguaje. Es decir, las distintas intenciones con las que el ser humano puede hacer uso de la lengua. Para Roman Jakobson, que es la persona que ha estudiado estas intenciones que pueden presentar los mensajes que envían los emisores, van a existir un total de 6 tipos de intenciones, 6 funciones del lenguaje. Entonces, podemos encontrar una función referencial cuando la intención del mensaje solamente sea brindar una información, darnos una información objetiva basada en la realidad. Cuando la intención del mensaje no sea brindar una información, sino la intención sea expresar un tipo de sentimiento, expresar un estado de ánimo, o quizás una información subjetiva, una opinión sobre un hecho que está pasando, estaremos encontrando una función emotiva. Ahora, si la intención del mensaje no es brindar una información objetiva, tampoco brindar una información subjetiva, expresar sentimientos, expresar estados de ánimo, sino la intención del mensaje sea brindar una orden, expresar un mandato o quizás dar un consejo, es en ese momento donde se va a presentar lo que es la función conativa. La función conativa la vamos a encontrar cuando el mensaje está expresando una orden, está expresando un mandato. Ahora, si la intención del mensaje no es brindarnos una información objetiva, tampoco una información subjetiva, expresar algún tipo de sentimiento, alguna opinión o dar órdenes, sino la intención que presenta el mensaje es establecer una conversación, intercambiar información sobre un hecho que nos ha sucedido, sobre algún tema en específico. Entonces, ahí se estará presentando lo que es la función fática. La función fática solamente tiene como única intención mantener el contacto, hacer que exista esa interacción entre el emisor y el receptor. Ahora, si la intención del mensaje no es establecer una conversación,
tampoco dar órdenes, mucho menos expresar sentimientos o brindar una información sobre un hecho que está aconteciendo, sino quieran centrarse en la forma que tienen las palabras, quieren hacer que las palabras rimen. Entonces, cuando se centran en las palabras que se encuentran en el mensaje, ahí se presenta lo que es la función poética. La función poética se va a presentar cuando solamente se centren en el mensaje, es decir, en las palabras que se encuentran dentro del mensaje. Ahora, si no quieren analizar las palabras, no quieren establecer conversación con alguien, tampoco quieren dar órdenes o expresar un tipo de sentimiento, algún estado de ánimo, o darnos una información de lo que está aconteciendo, y solamente quieran brindar una información sobre lo que es la lengua castellana, vamos a indicar que ahí se va a presentar la función metalingüística. La función metalingüística solo consiste en que la intención que presenta el mensaje tiene que hablar de la lengua, tenemos que decir algo de la lengua, tenemos que informar datos sobre nuestra lengua, sobre la lengua castellana. Entonces, hasta ahí hemos podido ver conceptos muy superficiales de lo que son las funciones del lenguaje. Como el objetivo es que ustedes puedan analizar las oraciones, vamos a profundizar estos conceptos, estas 6 intenciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque estas funciones del lenguaje se van a relacionar con los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación, ustedes ya saben cómo distinguirlos. Como ya saben cómo distinguirlos, ustedes mismos, a través de la explicación, me van a indicar con cuál de las funciones del lenguaje se van a ir relacionando. Entonces, comenzamos primero explicando a profundidad lo que es la función referencial. La función referencial también va a ser conocida como función informativa, función representativa o función cognitiva. Lo pueden encontrar con cualquiera de estos términos, ¿sí? Si quieren investigarlo a profundidad, pueden trabajar con cualquiera de estos términos. Ahora, ¿cuál va a ser la intención de la función referencial? Hemos indicado que la única intención que puede presentar la función referencial es brindarnos una información de forma objetiva. Es decir, que la única intención que debe presentar el mensaje es darnos una información sobre hechos reales, hechos que están aconteciendo. Ahora, otra forma de reconocer en un mensaje a la función referencial es cuando formulamos o redactamos oraciones enunciativas. ¿Y qué es una oración enunciativa? Una oración enunciativa es aquella oración que tiene como única intención expresar una información, darnos una información sobre hechos reales, sobre hechos que están aconteciendo. Ahora, si nosotros analizamos el siguiente mensaje, donde dice, la isla tiene 240 kilómetros de largo y un máximo de 80 kilómetros de ancho, notamos que la intención que va a presentar este mensajito es solamente brindarnos una información sobre un hecho, sobre este sustantivo. Queremos saber algo sobre la isla. Si la intención del mensaje es darnos una información basada en la realidad, vamos a indicar que la función que está primando en ese mensaje es la función referencial, informativa, representativa o cognitiva, porque su única intención es darnos una información sobre un hecho. Ahora, hemos indicado que los mensajes que presenten una función referencial se tienen que relacionar con uno de los elementos de la comunicación. Entonces, es momento que ustedes recuerden cuál de los elementos de la comunicación nos habla de la realidad, nos habla de los hechos reales, de dónde se va a dar el proceso comunicativo. ¿Con cuál de los elementos se va a relacionar la función referencial? ¿Qué dicen? Se analizan. ¿Cuál de los 8 elementos que hemos visto habla de la realidad que se alude en el mensaje? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Entonces, vamos a decir que como estamos hablando de un hecho real, este mensaje que está, donde está primando la función referencial, se va a relacionar con el referente. El referente nos habla de la realidad aludida. El referente es dónde se está dando el proceso comunicativo. Entonces, como estamos hablando de la realidad, este referente se va a relacionar con la función referencial, que también es conocida como informativa, representativa o cognitiva. Si seguimos analizando oraciones donde decimos otra vez llueve, notamos que en este mensaje está primando la función referencial porque su única intención es expresar una información.
Cuando decimos el 6 de agosto es el Día de la Patria, entonces notamos que nuevamente nos encontramos con un mensaje que nos está brindando una información. Es una oración enunciativa, por lo tanto, va a primar la función referencial. Cuando alguien dice, Luis Arce insinúa que esta semanita más y luego Bolivia retornará a clases semipresenciales, notamos que la intención que presenta este mensaje es brindarnos una información sobre un hecho que está aconteciendo. Entonces, ¿qué función va a primar? La función referencial. Si alguien dice, la tarea es para mañana, nuevamente me encuentro con un mensaje donde está primando la función referencial. ¿Por qué? Porque está expresando una información. La oración que he redactado es una oración enunciativa. Para ver si se está comprendiendo, cada uno va a enviar a través del chat una oración donde prime la función referencial. Entonces, momento de que trabajemos, a través de sus ejemplos, encontremos funciones referenciales. Entonces, tienen 1 minuto para enviar por el chat oraciones donde esté primando la función referencial, donde la única intención que presente el mensaje sea brindarnos una información basada en hechos reales. Entonces, comenzamos redactando. 1 minutito para redactar oraciones referenciales, donde la única intención sea darnos una información objetiva, una información basada en hechos reales, en la realidad. Entonces, comenzamos. Vamos enviando sus oraciones a través del chat. Muy bien, ahí vamos encontrando. Ahí me dicen, ya será las 9:33. Muy bien, la intención que tiene ese mensaje es brindarnos una información, por lo tanto está cumpliendo la función referencial. Cuando decimos, otra vez me dormí, ¿cuál es la intención del mensaje? Es brindarnos una información, por lo tanto está cumpliendo la función referencial. Bien, entonces si tengo acá, ¿cuántos estudiantes? Si tengo, hay más. Ministerio de Educación advierte clases semipresenciales. Nuevamente encuentro una intención referencial. ¿Por qué? Porque la única intención que tiene ese mensaje es darnos una información. Son oraciones enunciativas. Bien, entonces si tenemos como 11 estudiantes, debe haber 11 oraciones. Ahí dice, me llené de tanto comer. La única intención que presenta ese mensaje es brindarnos una información, por lo tanto está cumpliendo una función referencial. Bien, los demás, oraciones referenciales. Mañana será el aniversario de Bolivia. Muy bien, la única intención que tiene el mensaje es darnos una información sobre un hecho que está aconteciendo. Entonces va a primar la función referencial. Muy bien, entonces a través de sus ejemplos puedo notar que sí han podido reconocer la función referencial. Entonces, pasemos a explicar la siguiente función, que es la función emotiva. Entonces, ¿cómo reconocemos a la función emotiva? Esta función emotiva también va a ser denominada función expresiva. Con cualquiera de estos dos nombres lo vamos a reconocer, donde la única intención que va a presentar es expresar sentimientos, expresar estados de ánimo. Y no solamente podemos expresar sentimientos, la función emotiva también la podemos encontrar cuando expresemos opiniones, cuando demos nuestros puntos de vista sobre algo que está aconteciendo, cuando brindemos una información subjetiva. Por eso les decía, una forma de reconocer o diferenciar de la función referencial y la función emotiva es dependiendo de la información que estamos presentando. Si la información es objetiva, basada en hechos reales, indicaremos que es referencial. Pero si esa información que estamos presentando es subjetivo, ya estamos poniendo nuestro punto de vista, nuestros argumentos sobre un hecho que está aconteciendo. En ese momento se va a presentar la función emotiva. Ahora, ¿cómo redactamos este tipo de oraciones? La mayoría de las oraciones se va a redactar a través de oraciones exclamativas. Y las oraciones exclamativas son aquellas que van a expresar algún tipo de estado de ánimo, van a expresar opiniones. Y otra forma de reconocerlo es que por lo general este tipo de oraciones se redactan en primera persona. ¿Por qué en primera persona? Porque estos mensajitos que estén redactados en primera persona ya van a expresar ese sentimiento, ese estado de ánimo en el que se encuentra el emisor. Entonces, si alguien dice, por ejemplo, qué dolor de cabeza, en esta oración notamos que la intención no es que nos está brindando una información, la intención que presenta este mensaje es expresar un estado de ánimo, cómo se encuentra esa persona.
Es por eso que vamos a indicar que el mensaje va a tener como única intención expresar ese sentimiento. Entonces va a primar ¿qué cosa? La función emotiva. Estamos encontrando una oración exclamativa porque ha expresado un estado de ánimo. Además, está redactada en primera persona. Si ustedes redactan ya una oración que no esté en primera persona, va a cambiar la intención comunicativa. Si yo digo, por ejemplo, María se encuentra enferma o María está enferma, notamos que la intención del mensaje ya no es expresar un sentimiento. Cuando yo digo María está enferma, notamos que en esa oración está primando la función referencial porque su única intención es expresar una información objetiva, una información real. Además, esa oración no está redactada en primera persona, está redactada en tercera persona. Pero si yo digo, me siento mal, cuando yo digo me siento mal, esa oración ya está redactada en primera persona. La intención que presenta ese mensaje es expresar un estado de ánimo. Entonces, va a primar la función emotiva. Si se dan cuenta, este mensajito donde está primando la función emotiva se va a relacionar con el emisor, ya que el emisor es el encargado de expresar esos sentimientos, expresar esos estados de ánimo o expresar una opinión sobre algo, sobre un hecho que está aconteciendo. Alguien puede decir, te amo mucho, no lo soporto, qué pena que el equipo haya perdido. Puede decir, uy, lo siento, te extraño, hoy me siento muy feliz. Notamos que cada una de estas expresiones está indicando un estado de ánimo. Si bien no está indicando un estado de ánimo, está expresando una opinión. Cuando decimos, qué pena que el equipo haya perdido, notamos que en esta oración ya estamos colocando nuestro punto de vista. Qué pena, es una opinión que estamos dando sobre un hecho. Entonces indicaremos que sí está primando la función emotiva. Podemos dar opiniones subjetivas o podemos expresar algún tipo de estado de ánimo. Bien, entonces, ¿qué hemos aprendido? Que para reconocer la función emotiva, la intención del mensaje debe de expresar algún tipo de estado de ánimo, algún sentimiento. Si no expresa sentimientos, podemos dar opiniones donde expresemos una información subjetiva. ¿Cómo lo redactamos? Si estamos expresando sentimientos, tendremos que formular oraciones exclamativas que estarán redactadas en primera persona. ¿Con quién se relaciona la función emotiva? Hemos indicado que se relaciona con el emisor. Muy bien, entonces, a formular oraciones donde prime la función emotiva. Nuevamente un minuto para que podamos reconocer oraciones donde prime la función emotiva. Un minutito para que envíen ejemplos donde la intención del mensaje sea expresar algún tipo de sentimiento o alguna opinión sobre un hecho que está aconteciendo. Si ustedes ya ponen algún argumento sobre algo que está aconteciendo, ya estará presentándose la función emotiva. Muy bien, ahí tenemos ya. Qué tristeza que Messi se vaya del Barcelona. Muy bien, entonces en ese mensajito está primando la función emotiva porque la única intención es expresar una opinión sobre algo que está aconteciendo. Muy bien, Kevin. Más oraciones donde esté primando la función emotiva. ¿Cómo será? Un minutito. Pueden dar opiniones, pueden expresar estados de ánimo. Ay, qué dolor de estómago. Muy bien. Entonces, cuando alguien dice, ay, qué dolor de estómago, también está primando la función emotiva porque estamos expresando un estado de ánimo. Me duele mi brazo izquierdo. ¿Sí? Nuevamente está redactada en primera persona, está expresando un estado de ánimo, por lo tanto está cumpliendo la función emotiva. Bien, los demás, ¿qué dicen? Oraciones donde prime la función emotiva. Hasta el momento los tres han formulado una oración donde está primando la función emotiva. Están expresando sentimientos o en algunos casos están expresando una opinión, están brindando una información subjetiva, están considerando sus puntos de vista sobre un hecho que está aconteciendo. Bien, entonces, a ver, vamos viendo quiénes más están. Ahí tenemos a Dalit, Brian, Eric participó, no participaste. Fanny, Jessica, ¿quién es más? María, oraciones, ahí está. Ahí tenemos. No hay más, han entrado más bien alumnos. Bien, entonces, ¿qué dicen? Más oraciones.
Oraciones donde prime la función emotiva. No hay más. Ya saben que si tienen consultas, preguntas, me la pueden realizar. Trabajo entonces con la siguiente función. Vamos a tener a la función conativa. ¿Cómo reconocemos a la función conativa? La función conativa también va a ser denominada función apelativa. Con cualquiera de esos dos nombres lo podemos encontrar. ¿Cuál va a ser la intención de la función conativa? Su única intención es expresar una orden. ¿Por qué vamos a expresar una orden? Para hacer actuar a la otra persona. Vamos a buscar una reacción en la otra persona, lo vamos a persuadir a través de la formulación de oraciones imperativas. ¿Por qué? Porque a través de una orden, de un mandato, nosotros vamos a hacer que la otra persona actúe, que la otra persona reaccione. Por ejemplo, podemos decir, compañeros, debemos realizar un buen trabajo. En este mensaje, notamos que el verbo ya está en su modo imperativo. El verbo ya está expresando una orden. Entonces, cuando ya estamos expresando una orden, es ahí donde se está presentando la función conativa, también conocida como función apelativa. Como su intención a través de esta orden es hacer actuar, es buscar una reacción en alguien, vamos a indicar que el mensaje que presenta esta función conativa se va a relacionar con el receptor. El receptor es el encargado de que actúe, de que realice la acción de ese verbo que se encuentra en su forma imperativa. Entonces, cuando alguien presente o formule una oración donde está primando la función conativa, el receptor tiene que comprender cuál es la intención que tiene ese mensaje. Si alguien les dice, realicen sus tareas, la intención es de que ustedes elaboren su tarea. Si les dice sus mamás, levántate, ya es tarde. Al decir levántate, ya es tarde, nos estamos encontrando con una oración imperativa porque la intención es que ese receptor actúe, realice la acción del verbo que se está mencionando en la oración. Podemos decir, póngase la mascarilla y lávese las manos antes de ingresar, donde notamos que cada verbo está expresando una orden porque está en su modo imperativo. A través de esta orden, nosotros vamos a hacer actuar, vamos a hacer que la otra persona reaccione, que realice esa acción de los verbos que se están presentando en esa oración. Podemos decir, abre la ventana, por favor, donde a través de una petición también podemos encontrar la función conativa. No siempre a través de órdenes. Podemos hacer peticiones también para reconocer una función conativa. Pongan atención a la clase. Cuando alguien dice pongan atención a la clase, notamos que el verbo ya está expresando orden, que el verbo ya está en su oración imperativa, ya está en su modo imperativo. Entonces, ¿qué función va a primar en este enunciado? Va a primar la función conativa, porque su única intención es expresar una orden para que el receptor ejecute esa acción, realice esa acción. Cuando alguien dice prohibido estacionar, nuevamente notamos que la intención del mensaje es expresar una orden, por lo tanto está cumpliendo una función conativa. A través de esta orden tenemos que hacer que la otra persona reaccione, pero si ustedes analizan y van caminando por la calle, se pueden encontrar con distintas señales donde los conductores no cumplen con eso. ¿Por qué? Porque no saben de las funciones conativas. Cuando ustedes van caminando por el prado y ahí dice prohibido pisar el césped y siguen pisando el césped. ¿Por qué? Porque no se está comprendiendo la intención que tiene el mensaje. Si ustedes se centraran en analizar el mensaje, podríamos tener comunicación, podríamos interactuar, pero si no comprenden, si no analizan la intención del mensaje, difícilmente va a haber comprensión, van a entender los mensajes que los emisores están enviando. Cuando alguien dice, ponga la basura en su lugar, nuevamente nos encontramos con una oración que está expresando esa orden, donde el verbo está en su modo imperativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya está primando la función conativa. Y si reconozco la función conativa, quiere decir que la intención que presenta el mensaje es que el receptor realice la acción de ese verbo, porque esta función quiere persuadir a la otra persona para que realice, para que reaccione esa acción que se presenta en el verbo. Entonces, formulemos oraciones donde esté primando la función conativa. Tenemos otro minuto para formular oraciones imperativas, es decir, oraciones donde la única intención que presenten sea dar orden, sea dar un mandato o quizás una petición.
Entonces, momento de enviar sus oraciones donde esté primando la función conativa, donde estemos expresando orden. Ustedes pueden notar que sus mamás también son conativas. ¿Por qué? Porque están expresando orden. Lava los platos, recoge tu cuarto, ordena la sala, limpia. Todas esas oraciones que formulan sus mamás, ya va a primar la función conativa, ¿sí? Hermano, no toques al gato. Muy bien, esa oración vamos a indicar que está primando la función conativa porque estamos expresando una orden. Vamos a hacer que la otra persona reaccione. ¿Pueden prestar atención? Nuevamente estamos encontrando la función conativa porque estamos encontrando un verbo que esté en su modo imperativo. Mastique con la boca cerrada, por favor. En esa oración ya estamos expresando una orden a través del verbo que es mastique. Entonces, hay función conativa en esa oración. Cuando alguien dice más rápido, nuevamente en esa expresión me estoy encontrando con una expresión que está indicando una orden, más rápido, ¿sí? Recuerden que esto ya será una interjección, ¿sí? Es una interjección. Las interjecciones no tienen verbo conjugado, por eso no les digo que está en su forma imperativa. Pero como ya está expresando mandato, indicaremos que está cumpliendo una función conativa. Duerme rápido. También esas oraciones están cumpliendo con una función conativa porque la única intención es que el receptor realice la acción del verbo que estamos mencionando en la oración. Muy bien, entonces todas esas oraciones que han formulado eran correctas porque sí estábamos expresando una orden. El receptor, al escuchar esa orden, iba a reaccionar, iba a actuar, iba a ejecutar la acción del verbo. Muy bien, entonces ya hemos analizado las tres primeras funciones del lenguaje, donde la función referencial se relacionaba con el referente y su única intención era brindarnos una información objetiva, una información real. También hemos visto la función emotiva que se iba a relacionar con el emisor, porque es el emisor quien va a expresar esos sentimientos, quien va a expresar una información subjetiva, expresa estados de ánimo. Ahora hemos visto la función conativa, que también es denominada apelativa, donde su única intención es expresar una orden, expresar un mandato, y se va a relacionar con el receptor, porque es el receptor quien va a ejecutar esa acción que se está manejando en esa oración. Trabajo ahora con la función fática. La función fática no tiene sinónimos, así que directamente vamos a empezar a definirlo. Vamos a indicar que la única intención que va a presentar la función fática es establecer una conversación. ¿Y cómo establecemos una conversación? Cuando iniciamos la clase, ustedes pueden notar que utilizamos ciertas palabras para que exista esa interacción entre el emisor y el receptor. Entonces, cuando utilizamos palabras que inicien una conversación, es ahí donde se está presentando la función fática. A través de los saludos, nosotros podemos iniciar una conversación. Si alguien dice hola, ese hola ya está cumpliendo una función fática porque me sirve para iniciar una conversación. Ahora, también podemos encontrar la función fática no solamente en los saludos, también podemos encontrar la función fática con aquellas palabras que mantienen esa conversación. ¿Y qué palabras utilizamos para mantener la conversación? A través de oraciones interrogativas. Después de un hola, siempre hay un ¿cómo estás? Cuando alguien dice ¿cómo estás? Ya estamos a través de esa oración interrogativa manteniendo la conversación para que la otra persona también responda, para que haya esa interacción en esta conversación, porque la única intención que va a presentar la función fática es mantener el contacto entre el emisor y el receptor. Para mantener el contacto tenemos que utilizar palabras donde ambos intercambian información. Entonces, a través de un saludo, voy a encontrar otro saludo, una respuesta. A través de una oración interrogativa, voy a encontrar otra respuesta. Voy a hacer que haya esa interacción en esa conversación. Ahora, no solamente vamos a encontrar oraciones interrogativas para mantener la conversación, también podemos utilizar palabras que interrumpan una conversación. Cuando alguien dice disculpe, la palabra por favor, esas palabritas van a cumplir también una función fática porque su única intención es interrumpir. Por ejemplo, si alguien no comprendiera lo que estoy indicando, entonces utilizar una palabra para interrumpir la clase y poder explicar de otra forma lo que estoy explicando para que se comprenda mejor. Entonces, todas las palabras que ustedes utilizan para interrumpir una conversación también presentan una función fática, porque su única intención que va a tener es establecer esa conversación, continuar la conversación. Ahora,
Otra forma de reconocer la función fática es cuando utilizamos palabras que finalicen la conversación. ¿Y con qué palabras nosotros finalizamos una conversación? A través de las despedidas. Cuando nosotros utilizamos palabras que sean o que expresen la despedida, vamos a indicar que se está presentando la función fática. Por ejemplo, cuando alguien dice hasta luego, adiós, esas palabritas o hasta pronto, ya están indicando que estamos finalizando la conversación. Entonces, una manera de reconocer la función fática es cuando empleamos palabras que inicien una conversación, palabras que mantengan o que interrumpan la conversación, o cuando utilizamos palabras que finalicen una conversación. Por ejemplo, podemos decir, hola hijo, donde notamos que con estas dos palabras ya estamos iniciando la conversación. Si decimos, ¿me escuchas?, ya nos encontramos con una oración interrogativa que me está sirviendo para mantener la conversación con la otra persona. A través de estas palabras, yo voy a interactuar con la otra persona, porque la única intención que presenta la función fática es ese intercambio de roles, es que haya retroalimentación a los mensajes que se envía o que envía el emisor. Ahora, como estamos indicando, este mensajito, como tiene la única intención de establecer una conversación, está cumpliendo con la función fática. Como está cumpliendo una función fática, este mensaje se va a relacionar con el canal. El canal, si ustedes recuerdan, es el medio, es el soporte físico por donde va a atravesar el mensaje. Como está atravesando el mensaje, gracias al canal podemos mantener esa conversación, podemos hacer que haya esa interacción entre el emisor y el receptor. Vamos a mantener el contacto entre ambos interlocutores. Ahora, si les preguntan, ¿la función fática con qué elemento se relaciona? Ustedes indicarán con el canal. Cuando alguien dice, y así terminamos el tema, ¿qué estamos utilizando? Estamos utilizando palabras para finalizar una conversación. Por lo tanto, ¿qué función va a cumplir? Va a cumplir una función fática, porque su única intención, ¿cuál había sido? Finalizar la conversación. Lo mismo sucede con la palabra hasta luego. Estoy utilizando una palabra donde su intención es concluir una conversación, por lo tanto, cumple una función fática. Cuando alguien dice hola, cuando alguien dice adiós, cuando alguien te pregunta cómo te fue, con esas palabritas también estoy estableciendo una conversación. Si me permiten, estas palabritas también utilizamos para interrumpir una conversación. Entonces, si se encuentra con ese tipo de palabras que interrumpan una conversación, va a cumplir una función fática. Señor, disculpe, ven, estamos encontrando palabras con las cuales podemos interrumpir una conversación. Por lo tanto, ¿qué función va a primar en esa oración o en esa frase? Una función fática. Bien, ahora momento de que ustedes trabajen para saber si han comprendido cómo reconocer función fática. Cada uno tiene 1 minuto para formular oraciones donde encontremos la función fática. Recordemos que para reconocer la función fática solamente tenemos que mencionar frases u oraciones donde utilicemos palabras que inicien una conversación, que mantengan la conversación o que interrumpan una conversación o quizás que finalicen la conversación. Entonces, momento de formular ejemplos donde esté primando la función fática. ¿Cómo será? ¿Cómo reconocemos a la función fática? Hola, bro, mañana iremos a jugar. Muy bien, ahí tenemos palabras con las cuales estamos iniciando la conversación. Además, estamos utilizando palabras que van a mantener la conversación. Muy bien, prima la función fática. Cuando alguien dice buen día, ¿estás ahí? Hasta pronto. En cada una de esas frases estamos encontrando la función fática, porque cuando alguien dice buen día, estamos iniciando la conversación. Cuando alguien dice estás ahí, ya estoy manteniendo la conversación. Pero cuando alguien dice hasta pronto, ya estoy finalizando la conversación. Cuando alguien dice ¿cuánto tiempo sin vernos? Muy bien, ahí tenemos más palabras con las cuales vamos a encontrar la función fática, vamos a establecer la conversación. Cuando alguien dice hola amigo, te espero que estés bien, nuevamente encuentro palabras con las cuales nosotros podemos mantener una conversación y podemos expresar incluso lo que sentimos. Qué alegría verte otra vez. Ahí está. Ahora, analicen bien. Cuando digo, qué alegría verte otra vez, ya estoy expresando un sentimiento. Cuando digo, qué alegría, entonces estoy expresando sentimientos, estoy expresando estados de ánimo, de cómo me encuentro. Entonces, ya no está primando la función fática. Cuando alguien dice, qué alegría verte otra vez,
ya está primando la función emotiva o expresiva, porque su única intención es expresar ese sentimiento. ¿A qué hora llegarás? Muy bien, en esa oración sí encontramos la función fática porque ya estoy analizando una oración interrogativa con la cual voy a establecer la conversación. Voy a hacer que se mantenga la conversación y la otra persona responda. Así vamos a interactuar con la otra persona. Muy bien, entonces ahí solamente teníamos que corregir cuando alguien dice qué alegría, ya estoy expresando un sentimiento, un estado de ánimo. Trabajo entonces con la siguiente función. Hemos indicado que en total existen 6 funciones del lenguaje, donde ya hemos visto la función referencial, la función emotiva, conativa y la función fática. No se olviden con cuál de los elementos se están relacionando. La función fática se está relacionando ¿con quién? Con el canal. La función conativa con el emisor, ahí con el receptor, mejor dicho. La función emotiva con el emisor y la función referencial con el referente. Trabajo ahora la función poética, la penúltima función del lenguaje. La función poética también va a ser denominada como función estética. ¿Y cuál va a ser su intención? La función poética tiene como única intención causar extrañeza en la otra persona. ¿Y cómo causamos extrañeza en la otra persona? Cuando nos centramos en la forma de las palabras. ¿Y de cómo sé que nos estamos centrando en la forma de las palabras? Cuando tratamos de embellecer a esas palabras. ¿Y cómo embellecemos a las palabras? Cuando utilizamos elementos retóricos. ¿Cuándo utilizamos los elementos retóricos? Cuando nos encontramos con trabalenguas, cuando leemos algún poema, tal vez alguna canción o los eslogans. En todos esos tipos de textos vamos a encontrar la función poética porque nos estamos centrando en la forma que tienen las palabras. Si yo les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe un trabalengua? Cuando éramos niños, para poder leer de forma corrida, para poder expresar de forma correcta las palabras, nos han enseñado trabalenguas o quizás poemas. Alguno de ustedes es poeta, quizás poetisa, pueden notar que cuando están redactando esos poemas, las palabras pierden su significado original y adquieren un nuevo significado. Ahí estamos haciendo uso de la metáfora, de un elemento retórico. O cuando escuchamos canciones podemos notar que en los coros las palabras o las últimas sílabas de las palabras están rimando. Entonces nos estamos centrando en esa forma de las palabras, por lo tanto está cumpliendo una función poética. O en los eslogans, por ejemplo, ustedes pueden ver los cortes comerciales donde dicen, Rexona no te abandona. Entonces, ¿qué pasa con ustedes cuando leen ese mensaje? Su cara de ustedes es de extrañeza. O cuando alguien dice un poema, por ejemplo, el cielo está llorando y es por ti. Cuando alguien dice, el cielo está llorando y es por ti, sus caras de ustedes es de extrañeza. Entonces, ¿qué función está primando en ese mensaje? La función poética. Si leemos el siguiente texto, donde dice, tus ojos son los espejos de tu alma, notamos que nuevamente nos estamos encontrando con la función poética. Este mensajito tiene como única intención centrarse en la forma que tienen las palabras del mensaje. En este mensaje estamos notando que la palabra ojos es quien ha perdido su significado original. No vamos a hablar de los órganos. Esta palabrita ya está adquiriendo un nuevo significado que va a ser espejos de tu alma. ¿Se dan cuenta? Entonces, para reconocer la función poética, solamente nos estamos centrando en la forma que tienen las palabras. Estamos haciendo que las palabras rimen, estamos logrando que las palabras se embellezcan. Por ejemplo, como este mensajito va a primar la función poética, se tiene que relacionar con uno de los elementos de la comunicación, que va a ser el mensaje, porque solamente estamos analizando las palabras que se encuentran dentro del mensaje. Entonces, la función poética, ¿con cuál de los elementos de la comunicación se va a relacionar? Con el mensaje. Si yo sigo analizando más textos y leemos el siguiente texto que dice, ay, amor mío, ¿dónde estás que no te veo? Te busco en cada esquina, en cada pueblo, pero no sé si es una pesadilla o un sueño. ¿Qué notamos? Notamos que estamos leyendo un poema, donde estamos encontrando palabras que han perdido su significado original y han adquirido otro significado. Por lo tanto, va a primar la función poética o estética en este texto. Si yo les digo, ¿quién se anima a leer este trabalenguas? ¿Sí? Trabalenguas, a ver, un voluntario que se anima a leer esta otra oración. ¿Quién se anima? De forma voluntaria. ¿Quién quiere leer este otro texto? ¿Qué dice ahí?
Voluntarios, hay Kevin. Kevin, ¿tenías alguna consulta? Levantaste la mano. Ah, no, yo quiero leer, licenciado. Muy bien, entonces te escuchamos. Ajá. 3 tristes tigres comieron trigo en un trigal. Muy bien, Kevin. Entonces, cuando nos encontremos con trabalenguas, ¿qué vamos a indicar? Que ahí está primando la función poética. A ver, este otro trabalenguas. ¿Quién es el otro voluntario que quiere leer este otro trabalenguas? ¿Quién se anima? De forma voluntaria. ¿Quién se anima? Sin miedo, desde el colegio estamos leyendo trabalenguas. ¿Algún voluntario? Yo dice. Ah, muy bien. Tengo varios textos. Entonces, primero Magali y después Fabio. O primero Magali y después Fabio. Te escuchamos entonces, Magali. Magali. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Muy bien, gracias, Magali. Entonces, cuando encontremos trabalenguas, vamos a encontrar la función poética. A ver, le daremos paso a Fabio. Fabio, a ver, te escuchamos. Leo el mismo. El mismo. Sí, el mismo. Cuando cuentas cuentos, cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Muy bien, entonces ya podemos reconocer la función poética cuando lean trabalenguas, canciones, poemas, eslogans o cuando lean textos donde las palabras están rimando, es ahí donde se encuentra la función poética. Muy bien, gracias por su participación. Trabajamos ahora con la otra función. Hasta acá. Ah, no, tenemos que reforzar sus conocimientos. Quienes no han participado, entonces, oraciones. Oraciones donde esté primando la función poética. Ya saben que para reconocer la función poética podemos formular trabalenguas, podemos formular o redactar un poema, una canción o los eslogans, o cuando salen a marchar, esos cánticos que realizan van a cumplir la función poética. Bien, entonces, ejemplitos donde esté primando la función poética. ¿Cuáles serán? Ejemplos. Un minuto para formular ejemplos donde esté primando la función poética. Ahí dice, a cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se va a cuesta. Ah, ya. Bien, entonces ahí tenemos un trabalenguas donde sí está primando la función poética. Bien, Kevin. Trabajemos con más ejemplos. Los demás, ¿qué dicen? Trabajemos con textos donde esté primando la función poética. Camarón, camarero, desencamarón, ya me trabé. Camarón, camarero, desencamaronémelo. Bien, ya está. Más ejemplos. ¿Dónde hay más ejemplos? Bien, Magali. Trabajo con más ejemplos. Los demás, a ver, vamos a ver quiénes están participando. Ahí tenemos bien Adalit, Fanny, tus ejemplos. A ver, María, ya enviaste. Ahí tenemos Pedro, Adalit y ¿quién más? Fanny. Los tres. Más ejemplitos. Pueden mencionar los eslogans que escuchan en los cortes comerciales. Por ejemplo, de Viva, ¿cuál es el eslogan? Porque con Viva estás vivo. O podemos encontrar más eslogans. ¿Sí? Entonces veo que no se acuerdan de los eslogans. Trabajo entonces con otra función del lenguaje. Ahí tengo otro ejemplo, espérenme. Digo, está contigo, muy bien. Ahí tenemos un ejemplo de la función poética. Ahí tenemos otra. La pícara pájara en la típica jícara, pica, la pájara pícara. Muy bien, ahí tenemos otro trabalenguas. Creo que están escribiendo, por eso se están tardando en enviar su mensajito. Muy bien, entonces si encuentran poemas, trabalenguas, canciones, eslogans o textos donde están rimando las sílabas de las palabras, vamos a indicar que va a primar la función poética. Bien, trabajemos con la última función del lenguaje. ¿Y cuál es esa última función? Es la función metalingüística.
Recuerden que la función poética, ¿con qué elemento se va a relacionar? Con el mensaje. La última función metalingüística, vamos a indicar que esta función tampoco, al igual que la función fática, no va a tener ningún sinónimo para reconocerlo. Entonces, como no tiene sinónimos, tenemos que determinar cuál es la intención que va a presentar la función metalingüística. Y la intención que va a presentar la función metalingüística es compartir el mismo código. ¿Y nosotros cómo compartimos el mismo código? A estas alturas ustedes ya saben que cuando hablo del código, estoy hablando de la lengua. Nosotros sabemos que el código es el sistema de signos. Son las normas, son las reglas que tienen las lenguas para que nosotros podamos estructurar oraciones. Entonces, cuando nosotros hablemos de esas palabras que se encuentran en esa lengua, vamos a indicar que está primando la función metalingüística. Cuando hablamos de la lengua, es ahí donde prima la función metalingüística. Entonces, ¿cómo reconocemos a la función metalingüística? Cuando damos definiciones de palabras que se encuentran en nuestra propia lengua. Por ejemplo, toda nuestra clase ha primado la función metalingüística porque hemos dado conceptos de palabras que se encuentran en nuestra propia lengua. Si yo decía, la comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan en un contexto dado, en ese mensajito ya estaba definiendo lo que es comunicación, estaba definiendo una palabra que se encuentra en nuestra propia lengua. Entonces, un claro ejemplo de las definiciones vendrá a ser el diccionario. En el diccionario podemos encontrar las palabras que se encuentran en nuestra lengua con sus respectivas definiciones. Entonces, en un diccionario, ¿qué función va a primar? Va a primar la función metalingüística porque a través de esas definiciones estoy hablando de la lengua. Ahora, no solamente voy a hablar de la lengua cuando dé conceptos o cuando brinde definiciones de las palabras. También puedo encontrar la función metalingüística cuando damos aclaraciones. ¿A qué nos referimos con aclaraciones? Cuando corrijamos la forma de escribir una palabra que se encuentra en nuestro idioma o cuando corrijamos la forma de hablar una palabra que se encuentra en nuestro idioma. Podemos decir que la palabra función se va a escribir con C y con tilde. De esa forma estoy aclarando cómo se escribe una palabra que se encuentra en nuestra lengua. O puedo decir que la palabra metalingüística debe ser escrita con la diéresis y la tilde en esas vocales débiles. De esa forma estoy aclarando la forma de escribir lo que es una palabra que se encuentra en nuestra lengua. Ahora, si no encuentro definiciones o no aclaro la forma de escribir o de pronunciar una palabra, podemos encontrar la función metalingüística a través de oraciones interrogativas. Cuando yo digo oraciones interrogativas, me estoy refiriendo a que nos vamos a formular preguntas sobre el significado de una palabra que desconocemos. Porque si bien se acuerdan ustedes, en la función fática también estamos trabajando con oraciones interrogativas para mantener la conversación. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre la función fática y la función metalingüística? En que en la función metalingüística nos estamos formulando preguntas, oraciones interrogativas, donde desconocemos el significado de una palabra que se encuentra en nuestro propio idioma. Yo cuando interactúo con ustedes, les formulo preguntas donde está primando la función metalingüística. Les digo, ¿qué es el lenguaje? ¿Cómo definimos a la comunicación? ¿Qué es el emisor? ¿Qué es la función conativa? Todas esas preguntitas que estoy realizando está cumpliendo la función metalingüística porque les estoy preguntando el significado de un término que se encuentra en la lengua castellana, que se encuentra en nuestro idioma. De esa forma nosotros estamos hablando de nuestra propia lengua. Estamos brindando informaciones de las palabras que se encuentran en la lengua o podemos preguntarnos el significado de palabras que desconocemos en nuestra lengua. Por ejemplo, podemos tener una persona donde el emisor envíe su mensaje y en ese mensaje podemos encontrar el siguiente texto. ¿Qué es el dialecto? Si ustedes analizan, estamos frente a una oración interrogativa. Esta oración interrogativa, si analizamos, esta persona, este emisor, se está preguntando el significado de una palabra que se encuentra en nuestro propio código. Entonces, cuando nos preguntamos o cuando nos cuestionamos el significado de una palabra que se encuentra en la lengua castellana, indicaremos que está primando la función metalingüística. Si yo en vez de decir ¿qué es el dialecto? Hubiera indicado ¿cómo te llamas?
Al decir cómo te llamas, también me encuentro con una oración interrogativa, pero en esa oración interrogativa que estoy formulando, no está cumpliendo la función metalingüística. ¿Por qué? Porque a través de esa oración yo puedo establecer la conversación, mantener la conversación. En esa oración ya está primando la función fática. Estamos indicando que para reconocer la función metalingüística, nosotros tenemos que formular oraciones interrogativas donde nos preguntemos el significado de las palabras que desconocemos su significado. De esa forma podemos reconocer a la función metalingüística a través de oraciones interrogativas. Si alguien dice, ¿qué significa? A ver, ¿qué significa connotación? ¿Qué significa connotación? Nos estamos preguntando el significado de un término que se encuentra en nuestro idioma. Por lo tanto, en esa oración también está primando la función metalingüística. Entonces, hay tres formas para reconocer a la función metalingüística. Puede ser dando definiciones, conceptos de las palabras que se encuentran en nuestro propio código. Puede ser aclarando la forma de escribir o la forma de pronunciar las palabras que están en nuestra lengua, o a través de oraciones interrogativas donde nos preguntemos el significado de una palabra que está en nuestra propia lengua y desconozcamos su significado. Si no sabemos su significado es cuando ahí surgen interrogantes. Esas interrogantes que surgen van a cumplir la función metalingüística porque de esa forma vamos a hablar de la lengua castellana. Ahora, si este receptor dice, el dialecto es una variante geográfica de un idioma, ¿qué podemos notar? Que aquí ya nos hemos encontrado con un concepto, con una definición de un término, de una palabra que se encuentra en nuestro idioma. ¿Y cuál es esa palabra? Es dialecto. Entonces, en este mensaje que ha formulado el receptor, ¿qué función va a primar? Si solamente he encontrado el significado de una palabra que se encuentra en nuestra propia lengua, va a primar la función metalingüística. ¿Por qué? Porque hemos indicado que para que cumpla los mensajes, la función metalingüística, tenemos que brindar información de nuestra lengua. ¿Y cómo brindamos una información de nuestra lengua? A través de definiciones. Aquí he encontrado un concepto de lo que es dialecto. Y dialecto es una palabra que se encuentra en nuestro propio código. Muy bien. Entonces, hemos indicado que cada mensajito, que cada función del lenguaje se tiene que relacionar con uno de los elementos. Si nosotros analizamos el mensaje donde está primando la función metalingüística, este mensajito, ¿con cuál de los elementos de la comunicación se va a relacionar? ¿Con cuál de todos los elementos? Ahí está la respuesta, ¿sí? ¿Con quién se va a relacionar? ¿Con cuál de los elementos? Con el código. El código es el encargado de establecer el sistema de signos. Cuando yo hablo del código estoy haciendo referencia a la lengua. Y cuando hablemos de la lengua, ahí va a primar la función metalingüística. Cuando alguien dice, la función del acento es enfatizar el sonido de una sílaba. Nos estamos encontrando con una oración que nos está dando una información. Puede ser una función referencial, pero la información que nos está presentando es sobre un término, sobre una palabra que se encuentra en nuestro propio código. Entonces, ¿qué decimos? Que acá estamos dando una información de las palabras que se encuentran en nuestra lengua. Por lo tanto, ¿qué función va a primar? Va a primar la función metalingüística. Cuando ustedes se encuentren con oraciones donde están brindando una información de alguna palabra que se encuentra en nuestro propio código, en nuestra propia lengua, ahí está primando la función metalingüística. Cuando alguien dice, las palabras agudas tienen el acento en la última sílaba. Nuevamente me encuentro con una oración que está brindando información, pero la información que está brindando no es sobre un hecho real, no es sobre algo que está aconteciendo. La información que presenta esta oración es sobre una palabra que se encuentra en nuestra propia lengua. ¿De quién estamos hablando? De las palabras agudas. Estamos indicando que las palabras agudas van a llevar el acento en la última sílaba. ¿Qué hemos hecho? Hemos brindado un concepto de una palabra aguda, de un término que se encuentra en nuestra propia lengua. Por lo tanto, confirmo que en esta oración está primando la función metalingüística. Si seguimos analizando oraciones y nos encontramos con esta otra que dice, los adjetivos
los utilizamos para describir las características de los sustantivos u otros adjetivos, donde notamos que también estamos encontrando una oración que nos está brindando una información. Y la información que nos está brindando no es sobre hechos reales, tampoco es una información subjetiva donde estamos poniendo nuestro punto de vista. Estamos encontrando una información donde estamos definiendo, estamos indicando un concepto de una palabra que se encuentra en nuestra propia lengua. ¿Y cuál es esa palabra? Adjetivos. Adjetivos es una palabra que está en nuestro propio código. ¿Y qué estamos indicando de los adjetivos? Que son palabras que las vamos a emplear, que las vamos a utilizar solamente para describir, para brindar cualidades, características, aquí está características, ¿a quiénes? A los sustantivos. Solamente esta oración nos está explicando cómo hacer uso de los adjetivos, de un término que se encuentra en nuestra propia lengua. Por lo tanto, puedo confirmar que en esta oración está primando la función metalingüística porque estoy hablando de quién, de nuestra lengua. Como he hablado de la lengua castellana a través de un concepto que he brindado de una palabra que se encuentra en nuestro código. Bien, para saber si se ha comprendido cómo reconocer la función metalingüística, es momento que ustedes formulen sus oraciones donde esté primando la función metalingüística. Recuerden que para que hablemos de la función metalingüística, tenemos que formular oraciones donde podamos dar conceptos, definiciones de palabras que están en nuestra propia lengua. Ahora, si no damos conceptos, podemos dar aclaraciones. Podemos indicar, por ejemplo, que la palabra código es una palabra esdrújula. Y hacer una palabra esdrújula siempre va a llevar el acento ortográfico. Ustedes pueden dar aclaraciones de las mismas palabritas que se encuentran en nuestra propia lengua. O simplemente pueden formular preguntas de palabras que desconozcan su significado. ¿Qué es función? ¿Qué es acento? ¿Qué es una sílaba? ¿Qué es una palabra aguda? ¿Qué significa describir? ¿Qué es un sustantivo? ¿Cómo utilizamos los adjetivos? En cualquiera de esas oraciones que estamos formulando, está primando la función metalingüística porque estamos trabajando con oraciones interrogativas donde nos estamos preguntando el significado de palabras que se encuentran en nuestra propia lengua. Ahí tenemos ejemplos donde nos dicen, la función metalingüística es una de las funciones del lenguaje. Ya, estamos hablando de un término que se encuentra en nuestra propia lengua. Estoy hablando de palabras que están en nuestra lengua, por lo tanto va a primar la función metalingüística. Muy bien, los demás, sus ejemplitos, ya saben que pueden ser conceptos de términos que ya han adquirido, pueden definir lo que es lengua, pueden definir lo que es habla, lo que ya hemos visto en la anterior clase. Esos conceptos ya tienen que estar consolidados o pueden definir los elementos de la comunicación, que es el emisor, o al receptor se lo conoce también con el nombre de destinatario. Ahí también estamos encontrando la función metalingüística porque estamos hablando de ¿qué? De la lengua. Bien, o podemos formularnos preguntas. Pueden formularse preguntas de términos que desconozcan su significado. Bien, entonces, un minutito para formular oraciones donde la intención del mensaje sea compartir el mismo código, sea hablar de la lengua. Es decir, que prime la función metalingüística. Ahora, cuando decimos, ¿de qué color es el espejo? En esa oración ya estoy encontrando la función fática. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de la lengua, ya estoy hablando de algo en específico. ¿De qué color es el espejo? Puede ser verde, café, pero no estoy obteniendo una información del significado de una palabra, no estoy corrigiendo la forma de escribir. Entonces, ¿de qué color es el espejo? Es una oración interrogativa donde no estoy preguntándome el significado de un término que se encuentra en nuestra propia lengua. En esa oración estoy encontrando lo que es una oración interrogativa para mantener la conversación con otra persona. A través de esa pregunta yo voy a hacer que la otra persona me responda y así entablemos una conversación. Por lo tanto, ahí está primando la función fática. Cuando decimos, los monemas son unidades mínimas con significado, ¿sí? Con significado. En ese caso, sí está primando la función metalingüística porque estoy hablando de una palabra que se encuentra en nuestra lengua. ¿Y cuál es esa palabra? Monemas. Monemas es una palabra que está escrita en lengua castellana y estamos definiéndolo como unidad mínima con significado. Una unidad mínima significativa. Ahí está primando la función metalingüística. Muy bien.
Los demás, ahí tenemos. La letra H es muda y no se pronuncia al hablar. Muy bien, ahí ya estoy hablando de la función metalingüística, porque ya estoy indicando la forma de pronunciar una letra que se encuentra en el castellano. Muy bien, Kevin. Entonces, ahí vamos corrigiendo las oraciones. Bien. Los demás, ¿qué dicen? Los demás también tenemos que formular oraciones donde la función que cumpla ese mensajito sea la función metalingüística. Hablemos de la lengua. ¿Sí? Solamente tengo 2 oraciones. ¿Qué dicen los demás? Ya saben, pueden definir los términos que ya hemos visto en clases. Hemos definido lo que es una comunicación intrapersonal, interpersonal o las comunicaciones que hemos visto el día de hoy. Comunicación directa, indirecta, bidireccional, unidireccional, comunicación privada, pública. Pongan en práctica todos sus conocimientos. Ahí tenemos. La palabra aguda tiene el acento en la última sílaba. Muy bien. En esa oración ya estamos hablando de las palabras agudas. Ustedes pueden variar. También pueden hablar de los otros 4 tipos de palabras que existen. Las graves, las esdrújulas o las sobreesdrújulas. Podemos decir, las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas siempre van a llevar un acento ortográfico. Siempre se tildan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, trabajo ahora haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, ¿sí? Que hemos visto en funciones de lenguaje, las distintas intenciones con las que el emisor puede enviar sus mensajes. Nosotros podemos enviar un mensaje o redactar un mensaje con la única intención de informar un hecho que está aconteciendo. O solamente puede tener intención de expresar un sentimiento o dar una orden o establecer una conversación, contar algo que nos ha sucedido o centrarnos solamente en la forma que tienen las palabras o dar una información de la lengua. Para ver si se ha retenido la información, también hemos relacionado estas funciones del lenguaje con los elementos de la comunicación. Hemos indicado que la función referencial se va a relacionar ¿con quién? Con el referente. Que la función emotiva se va a relacionar ¿con quién? Con el emisor, porque el emisor es el encargado de expresar esos sentimientos. Que la función conativa se va a relacionar con el receptor, que la función fática se relaciona con el canal, que la función poética con el mensaje y la función metalingüística con el código. Entonces, momento de poner en práctica sus conocimientos. Para ello vamos a resolver los siguientes ejercicios. Primero, relacionemos los elementos con las funciones. Es momento de que ustedes pongan en práctica sus conocimientos. Yo voy a mencionar a los elementos y ustedes me tienen que indicar con cuál de las funciones del lenguaje se están relacionando los elementos que vaya a mencionar. Si yo menciono el referente es un elemento de la comunicación. Este elemento de la comunicación, ¿con cuál de las funciones del lenguaje se va a relacionar? ¿Qué dicen? Pueden activar sus audios para hacerlo más rápido o por la parte de chat pueden ir respondiendo. La función, ¿con qué función se va a relacionar el referente? ¿Qué dicen? Con la referencial. Muy bien, con la función referencial o también conocida como función representativa. Perfecto. Si nombramos al emisor, la persona que se caracteriza por ser la fuente, el encodificador de la información, este emisor, ¿con cuál de las funciones del lenguaje se va a relacionar? ¿Qué dicen? Función. Ustedes ya saben, ¿con cuál de las funciones del lenguaje se relaciona el emisor? El emisor es quien va a expresar esos sentimientos. El emisor es quien va a expresar esos estados de ánimo. Entonces, ¿con cuál de las funciones? Muy bien, con la función emotiva. Trabajo ahora con el mensaje, es decir, el conjunto de códigos o toda la información que el emisor quiere decir a su receptor. El mensajito, ¿con cuál de las funciones del lenguaje se va a relacionar? ¿Qué dicen? Mensaje. Poética. Muy bien, con la función poética. Trabajo con el canal, el medio o el soporte que va a hacer que se mantenga el contacto entre el emisor y el receptor. ¿Con cuál de las funciones del lenguaje se relaciona el canal? ¿Qué dicen? La función Muy bien, Fática. con la función fática. Ahora recuerden que dentro del canal se va a mencionar a ruido. Ambos elementos están trabajando con la función fática. Trabajo con el siguiente elemento que es el receptor, que también es conocido como decodificador de la información.
este elemento, ¿con cuál de las funciones del lenguaje se va a relacionar? ¿Qué dicen? Función conativa. Muy bien, con la función conativa, que también es conocida como función apelativa. Ahora recuerden que este receptor, como va a decodificar la información, tiene que enviar una respuesta y ahí se va a presentar la retroalimentación. La retroalimentación trabaja internamente con el receptor. Entonces, ambos elementos están trabajando con la función conativa. El último elemento es el elemento que deben utilizar tanto el emisor como el receptor para que exista comunicación, para que exista esa interacción. Entonces, el código, ¿con cuál de las funciones del lenguaje se va a relacionar? ¿Qué dicen? Metalingüística. Muy bien, con la función metalingüística. Bien, entonces ya hemos relacionado a los elementos de la comunicación con las funciones del lenguaje, donde han visto que de los 8 elementos de la comunicación que existen, 2 elementos están trabajando de forma interna con otros elementos. El ruido trabaja con el canal y la retroalimentación está trabajando con el receptor. Por eso hay 6 funciones del lenguaje y 6 elementos que se están relacionando con esas funciones. Momento de analizar mensajes. Entonces, terminando de ver el video, todos tienen que indicar cuál es la función del mensaje que está primando en esos videitos. Es decir, tienen que analizar el mensaje que está exponiendo, ya sea el emisor o el receptor. ¿Sí? Entonces, terminamos de ver el video y me indican cuál es la función del lenguaje que está primando en ese videito. Comenzamos con el primer video. El audio no se escucha, así que voy a dejar de compartir para que se pueda escuchar el audio. ¿Me dan un minuto, por favor? Pues no podré resistir. Dirse no cree. Bien, ahora sí, atentos a los mensajitos que vayan a mencionar esos personajes. Oh sí, bellísima Inés, mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo vigor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Oh, callad, por Dios, oh don Juan, pues no podré resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca sentido afán. Muy bien, entonces, escuchando los mensajes Poética. Es Muy la bien. función poética. La función poética está primando en el primer video. Perfecto. Trabajemos analizando el siguiente video. Solamente van a captar el mensaje que manda Fiona. Mamá, les presento a mi esposo, Shrek. Bueno, ahora veo de dónde sacó Fiona sus encantos. ¿Qué función está primando ya en el mensaje que envía Fiona? Mamá, papá, les presento a mi esposo. Referencia. Está ¿Será la Referencial. referencia? ¿Referencial? ¿Estamos informando? Ah, muy bien. Ahí Referencia. está. ¿Será la referencial? Si es referencial, ¿cuál es la información que han captado? Dice, mamá, Presentar a una papá. persona. Muy bien. Cuando utilizamos palabras para presentar a una persona, como están diciendo, ¿cuál es la intención de ese mensaje? Cuando alguien dice, mamá, papá, les presento a mi esposo, Shrek. Les presento, dice. Comunicación. Sería la Estamos haciendo que se establezca la conversación. A través de esa presentación voy a hacer que la otra persona responda, ¿sí? Entonces, ¿qué función está primando ahí? La La función referencia. fática. Fática. Muy Fática. bien. La función fática. Entonces, primero tenemos que analizar bien las palabritas que están utilizando para determinar qué función prima. Muy bien. Es la función fática quien está primando en esos mensajitos.
Trabajo con el siguiente mensaje, con el siguiente videito. Atentos al mensaje, por favor. ¿Cómo que por qué? Porque para vender libros, por lo menos debes saber leer de corrido. ¿Qué estás insinuando? Ay, mira, no te hagas. ¿Cómo se llama este? La güera del pelo pone eso. La guerra del Peloponeso. No, momento. ¿Cuál guerra? Si aquí tienen medio una U. Pues aquí la U no se pronuncia. Entonces, ¿para qué la ponen? Porque es así. Mira, si la U fuera a pronunciarse, debería tener 2 puntitos aquí arriba. Y esos 2 puntitos se llaman varices. Por eso te admiro bastante, Botija, por lo mucho que sabes. Oh. A ver, ¿cómo se llama este? No, pues ese sí está fácil. Palo vi. ¿Cómo? Palo vi. Pues ahí dice. En primer lugar, no es palo, es Paulo. No, pero la U no se pronuncia. Aquí sí se pronuncia. ¿Por qué? Pues porque sí, nada más. Y en segundo lugar, aquí no dice vi, dice sexto. Perdóname, Botija, pero yo también creo que ahí dice vi. Perdóname, Chimotrufia, pero aquí estas letras que parecen letras no son letras, son números. Por lo tanto, aquí dice sexto. A ver, ¿cómo se llama este que está aquí? Ay, pido. Ya me lo aprendí. A ver, aquí dice las cosas que yo sexto. Bien, ¿qué función está primando? Metalingüística. Ya, los demás que dicen, ¿están de acuerdo? ¿Función La función metalingüística? metalingüística. Muy bien, está primando la función metalingüística porque todos estaban hablando de la lengua, ya sea corrigiendo, incluso corrigiendo de forma incorrecta, estábamos hablando de la lengua, ¿sí? Entonces, la función que ha primado en esos mensajes es la función metalingüística. Trabajamos el siguiente video. Qué gusto que la familia se reúna para cenar. Muy bien. ¿Qué función está primando en ese mensaje que brinda la mamá de Fiona? Emotiva. Función emotiva. Perfecto. Es la función emotiva porque la única intención que presenta el mensaje es expresar un sentimiento. Cuando la mamá de Fiona dice, qué gusto que la familia se reúna para cenar, ya estamos expresando ese sentimiento. Muy bien. Trabajo ahora con la siguiente función. Cada gota del río es chocolate fundido de la mejor calidad. La cascada es lo más importante. Ahí se bate el chocolate y se mezcla para que sea más ligero. Por cierto, ninguna fábrica en el mundo mezcla chocolate con este método, mis niños. Y esa es toda la verdad. Referencial. Referencial. Bien. Referencial, perfecto. Solamente el emisor estaba brindando una información con respecto a cómo se elabora el chocolate en esa fábrica. Bien, trabajo la siguiente función. Ahora, para este videito, ustedes van a tomar en cuenta por separado. Primero analizan los mensajes que está brindando Hermione, es decir, la chica. Por un lado van a analizar lo que dice la chica y por otro lado lo que dice su compañero. Son dos mensajes que tienen distintas intenciones. Entonces, presten atención a los mensajes que brinda tanto la chica como el chico. Ay, perdón.
Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. No, espera. Le sacarás un ojo a alguien. Además, no se dice así. Es Leviosa, no Leviosa. Hazlo tú si te crees tan lista. Hazlo. Wingardium Leviosa. ¡Oh, bien hecho! Muy bien. Entonces, analizando solamente el mensaje de Germán Johnny, es decir, de la chica, ¿qué función estaba primando De la sus chica es mensajes? Metalingüística. Bien, de la chica es metalingüística. Y si hablamos del chico, ¿Poética? el chico ha dicho, hazlo. Si analizamos solamente el último mensaje que ha formulado, si tú lo sabes, hazlo, le dice. ¿Qué tipo de? Cognitiva. Conativa, la función conativa. Solamente a través de órdenes vamos a hacer que la otra persona reaccione. Entonces, los mensajes que ha formulado por un lado el chico estaba cumpliendo la función conativa o también conocida como apelativa, porque la única intención que ha tenido el mensaje es que la otra persona reaccione, actúe a través de ese verbo que estaba en su modo imperativo, porque ya hemos expresado una orden. Bien, trabajo ahora con el último videíto. Ahora van a captar las partes esenciales. Es un discurso donde ustedes tienen que analizar solamente cada oración. Si captan la primera oración, ya pueden reconocer cuál es la función que está primando en ese mensaje. Comenzamos entonces. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. Poética. Conativa. Ahí está. Los demás, ¿qué dicen? Ahí me dicen poética conativa. ¿Quién dice? A ver, primero analicemos los mensajes. Ahí ese personaje nos está... Poética. Para que sea poética teníamos que encontrar un poema, un trabalengua, una canción, pero si ustedes analizan la frase que está mencionando esta persona a su hijo, ¿qué es lo que dice? Si tienes un sueño, debes perseguirlo. No debes dejar que las personas influyan en tus sueños, algo así. A ver si volvemos a escuchar, vamos a ir parando los mensajitos. Nunca dejes que nadie te diga que... Ahí dice el primer mensaje, nunca dejes que nadie te diga, cuando alguien dice nunca dejes que nadie te diga, ¿qué función está primando ahí? Nunca dejes que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños. ¿Qué función prima ahí? Muy bien, la función Cognitiva. conativa. Entonces, sigo analizando los mensajes. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Si tienes un sueño, tienes que cumplirlo. Cuando alguien dice, si tienes un sueño, tienes que cumplirlo, ¿qué función está primando ahí? ¿Es poética? Conativa. Muy bien, conativa. Bien, entonces hasta ahí creo que son los dos mensajes. Ahí está el último mensaje. Ah, no, esos dos mensajes eran, ¿sí? Si tienes un sueño, debes cumplirlo. No dejes que nadie te diga algo sobre tus sueños, pero ya, hasta ahí.
¿Se ha comprendido cómo analizar los mensajes con las funciones del lenguaje? Solamente tenemos que aprender a determinar cuál es la intención que presenta el mensaje. Ahora, si ya no analizamos videitos, analizamos mensajes. Por ejemplo, si alguien dice, ¿qué tiempo verbal sería de mayor voy a encontrar empleo? En esta oración, cuando alguien dice, ¿qué tiempo verbal? Estamos hablando de las conjugaciones del verbo. ¿Qué función cumple este mensajito? ¿Qué dice? Metalingüística. Muy bien, está cumpliendo la función metalingüística. Ahora, si analizo es la siguiente imagen que dice 1, 2, 3, probando, probando, prueba de sonido, 100. Entonces, 1, 2, 3, probando, probando. ¿Qué función de lenguaje primará ahí? 1, 2, 3, probando, probando. Muy bien. Son palabras que sirven para interrumpir una conversación. Sí, estamos haciendo una prueba en este caso. Ahora, ¿qué sucede si alguien dice, soy el nuevo presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo reciben este mensaje? Muy bien, referencial. Ahora, atentos a esto. Van a relacionar estos dos mensajes. Aquí dice, no digas decir un poema. Di recitar un poema. ¿Qué función cumple ahí? Conativa. Ahora vean la diferencia. A ver, ¿cuál va a ser la diferencia entre no digas decir un poema, di de recitar un poema? ¿Qué estamos corrigiendo? La forma de pronunciar una palabra que se encuentra en nuestro idioma. Entonces, ¿qué función va a cumplir acá? ¿Cuál va a ser la diferencia de este mensaje? Ah, muy bien, ahí está. Vean las diferencias que hay en los mensajes. Aquí dice, no digas decir un poema, di recitar un poema. Aquí dice, Bart, no te sueltes. ¿Cuál es la diferencia? Bart, no te sueltes, no digas decir un poema. ¿Cuál es la diferencia? Que en una le estén poniendo, no se suelte, sería la conativa y en la otra. Muy bien, ahí está. Ya. En uno, estamos corrigiendo la forma de pronunciar las palabras en la lengua castellana, mientras que en la otra ya estamos dando una orden a otra persona. Entonces, cuando corregimos la forma de hablar o de hacer uso de las palabras de un idioma, ¿qué función va a cumplir este mensaje? ¿Qué dice? Metalingüística. Muy bien, la función metalingüística. Y si decimos, Bart, no te sueltes, ¿qué función está primando acá? ¿Será metalingüística? Conativa. Conativa. Muy bien, conativa. Muy bien, entonces ahí están las diferencias, ¿sí? Todo depende de cómo interpreten el mensaje. Tienen que interpretar la intención del mensaje, ¿sí? Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, consulta con respecto a las funciones del lenguaje? ¿Dudas, consultas? Si no hubiesen dudas, si no hubiesen consultas, vamos a realizar un repaso general de todo lo que hemos visto, ¿sí? Entonces voy a compartir la pantallita donde vamos a formular preguntas sobre todo lo referido a lo que hemos visto en la anterior clase y esta última clase. Ahora ustedes pueden hacer uso de su lapicito que se encuentra si están utilizando el celular, pueden activar su lapicito, o si están utilizando su laptop u otro dispositivo, activen el lapicito para que coloquen la respuesta correcta a las preguntas que vayamos a mencionar. Entonces, comenzamos primero compartiendo la pantallita para que ustedes puedan participar y puedan responder de forma correcta. ¿Sí? Con esta parte ya estaríamos finalizando nuestro primer tema, es decir, que a partir del día domingo ya se va a activar la práctica de lenguaje, la práctica para comunicación y su respectiva evaluación de lenguaje y la evaluación de comunicación. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. Van a atender bien a la pregunta, ¿sí? Nos dice, Juan Carlos es profesor y para que sus estudiantes comprendan mejor el tema, hace uso del data show. ¿Qué nivel de la comunicación se está produciendo? ¿Se acuerdan de los niveles? Entonces, con su lapicito o a través del audio, me indican cuál es la respuesta correcta. Intermedia. Ahí está. Muy bien. ¿Los demás qué dicen? Ah, muy bien. Ahí está Kevin. Perfecto. La respuesta se encuentra en el inciso A.
¿Por qué? Porque cuando ya hacemos uso de un instrumento técnico para intercambiar la información, vamos a indicar que estamos haciendo uso ¿de qué? De la comunicación intermedia, porque los interlocutores para intercambiar información hacen uso de ese instrumento técnico. Para que sea interpersonal, tienen que haber 2 o más personas donde el mensaje, la retroalimentación, sea en ese mismo momento. ¿Qué sucede en una comunicación grupal? Tengo que encontrar un conjunto de personas donde hablen de un mismo tema. En la comunicación masiva, ¿qué sucede? Que los interlocutores tienen que hacer uso ¿de qué? De la tecnología moderna para intercambiar información. Mientras que en una comunicación organizacional, tengo que encontrar un conjunto de personas donde haya jerarquía, haya rangos. Es decir, que los mensajitos que vamos a enviar van a ser en serie, de una persona a otra, de esta otra a una tercera. Por eso se va a caracterizar la comunicación organizacional. Muy bien, trabajo con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta tenemos, respecto a la comunicación, ¿es incorrecto qué? ¿Qué es incorrecto? ¿Cuál es la afirmación incorrecta con respecto al concepto de comunicación? ¿Qué dice? No es exclusivo de los seres humanos, los animales se comunican, los bebés se comunican, requiere del uso de los signos, el hombre solo maneja comunicación verbal. ¿Cuál será el inciso que presenta la respuesta correcta? Es decir, ¿cuál es el inciso? Ah, muy bien, ahí está. Entonces, vamos a indicar que la respuesta se encuentra en el inciso B. ¿Por qué decimos que el inciso es la respuesta correcta? Porque el ser humano no solamente va a manejar lo que es la comunicación verbal. Hemos indicado que los seres humanos podemos utilizar una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Además, hay distintos tipos de comunicación. Por eso decimos que esta afirmación es incorrecta con respecto a lo que dice la comunicación. Trabajo con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta tenemos, todas las palabras tienen un significado objetivo, es decir, un significado real, y otro tipo de palabras tienen un significado de forma personal, individual. A ello se conoce como, ¿cómo conocemos a los tipos de significados que tienen las palabras? Hemos indicado que las palabras pueden tener 2 tipos de significado. ¿Cuáles son esos 2 tipos de significado? La C. Ah, muy bien. La C. Ay, la C. Bien, estamos hablando del significado denotativo, que es el significado objetivo, y el significado connotativo, que es aquella información que se va a presentar con una información subjetiva, ¿sí? Una información personal, individual. Muy bien, jóvenes, trabajamos ahora la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta tenemos lo siguiente. Uno de los enunciados es correcto. Ahora, ustedes se acuerdan de las ciencias. A ver, vamos a ver, ¿qué ciencias se acuerdan? Su significado. La gramática está constituida de 5 ciencias, donde cada ciencia va a aportar con una norma, una regla a la gramática. Por ejemplo, ahí tenemos, la fonología es el estudio de los elementos fónicos desde la óptica de su función del habla. La sintaxis es el estudio de la forma que tienen las palabras. La morfología es el estudio del orden de las palabras, mientras que la semántica es el estudio del significado de las estructuras mayores, dice ahí, oraciones. La fonética es el estudio de los sonidos desde el punto de vista fisiológico y físico. ¿Cuál será el enunciado que presenta una correcta relación con la ciencia y su concepto? ¿Qué dicen? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Esta parte creo que es inciso C. Nos dice E. Ah, muy bien. El inciso E es la respuesta correcta. La fonética va a estudiar aquellos sonidos fisiológicos, aquellos sonidos que los podemos articular, incluso aquellos sonidos que van a estar reproducidos en el aire. Muy bien. ¿Por qué no pueden ser estas otras? Porque la fonología no es el estudio de los elementos fónicos desde la óptica del habla. La fonología no estudia los sonidos del habla. ¿Quién estudia los sonidos del habla? Es la fonética. La fonología va a estudiar los sonidos de la lengua, aquellos sonidos mentales, abstractos. Lo hemos visto cuando hemos definido lo que es lengua y habla. Entonces, inciso A no es correcto. En el inciso B estamos hablando de la sintaxis. ¿Y la sintaxis qué estudia?
va a estudiar el orden que tienen las palabras. La morfología estudia la forma que tienen las palabras y la semántica sí estudia el significado, pero estudia el significado de las palabras, no de las oraciones. Cuando digo estructuras mayores, estamos hablando de oraciones. Entonces, con ese análisis confirmamos que la respuesta se encuentra en el inciso E. Muy bien, muy bien. Entonces, trabajo la siguiente preguntita. En la siguiente pregunta ¿es la realización individual de la lengua o del sistema? ¿De quién estamos hablando? Es algo sencillo, que lo hemos visto en la primera clase. Es la realización. Ah, ahí está. Muy bien. La respuesta se va a encontrar, muy bien, ahí está, en el inciso C. ¿Por qué? Porque el habla es el uso individual que se hace de la lengua, mientras que la lengua es el sistema de signos. Dialecto hemos indicado que es la variante geográfica de un idioma. La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas van a interaccionar en un contexto social dado. Bien, trabajo ahora con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta tenemos lo siguiente. El lenguaje es, ¿cómo definimos al lenguaje? ¿En qué inciso encontraremos el concepto claro de lo que es lenguaje? ¿Qué dice? Ahí tenemos en el inciso A, el medio de comunicación entre dos seres humanos por medio de signos, el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensaje. Es un conjunto de convenciones de una comunidad para comunicarse. Es el conjunto de convenciones empleadas por una persona para comunicarse, o ninguna de las anteriores. ¿Qué inciso presentará un concepto de lo que es lenguaje? Lenguaje. Analicen bien. Ahí me dicen inciso B. Entonces, en el inciso B, ¿qué estamos utilizando? Ahora, trabajen primero, concéntrense. Estamos hablando de lenguaje. Lo primero que hemos abarcado... Pero, primero analicen. Concéntrense en esto. Antes, jóvenes, lenguaje. Lo primero que hemos avanzado en la anterior clase. ¿Cómo hemos definido al lenguaje? ¿Cuál es la palabra clave para definir lenguaje? Si yo coloco inciso B, estamos indicando... muy bien, ahí está Kevin. Ahí está. Muy bien. Si yo coloco el inciso B, estoy trabajando con el término proceso. Proceso es la palabra clave para definir lo que es comunicación. ¿Se acuerdan? La comunicación lo vamos a definir con esta palabra clave, proceso. Si yo les digo, ¿cuál es la palabra clave que ustedes tienen que acordarse para definir lo que es lenguaje? ¿Cuál será? Aquí veo un puntito. Alguien ha puesto ninguno de los anteriores. Esta es la correcta, porque ninguno estoy encontrando la palabra clave para definir lo que es lenguaje. Entonces la pregunta es, ¿cómo definimos al lenguaje? ¿Se acuerdan? Es la primera parte que hemos visto. La facultad que tiene el ser humano de comunicarse mediante signos lingüísticos. El uso de signos lingüísticos. El uso de signos. Muy bien. Entonces, la palabra clave para definir lenguaje es capacidad. Entonces, no se compliquen la vida encontrando una definición. Si en esas definiciones no encuentro esa palabra clave, pues colocaré ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque para definirlo sí o sí tengo que utilizar la palabra capacidad o facultad. Eso es el lenguaje, es la capacidad que tiene todo ser humano para intercambiar esa información. Bien, entonces el inciso E será la respuesta correcta, con más seguridad, ¿sí? Muy bien, entonces en una siguiente oportunidad, cuando realicen su examen y les pregunten esto, ya tendrán que decir que estamos hablando de ¿quién? Del lenguaje. Y se acuerdan que el proceso hace referencia a la comunicación. Trabajo con la pregunta número 7 que nos dice, la relación correcta sobre la función predominante. Entonces, cada uno analice. Hemos hablado de las funciones del lenguaje. Entonces, acá yo tengo oraciones donde en cada oración está primando una función. Ustedes tienen que relacionar cuál de estas tres oraciones está primando la función metalingüística. ¿Dónde estará la función apelativa o la función referencial? Entonces, un minuto para que analicen cuál será la respuesta correcta y ya saben que tienen que marcar. ¿Sí? Marcan y después analizamos conmigo más cuál es la respuesta correcta. Vamos analizando.
¿Nadie? Analicen. ¿Qué es lo que tienen que analizar? Las oraciones, ¿sí? Por ejemplo, en la primera oración tenemos, Carolina llegó temprano a la academia. ¿Cuál es la intención que tiene este mensaje? ¿Cuál es la intención? Referencial. Ah, muy bien, entonces el Informar. inciso A se va a relacionar con el número 3. Se relaciona A con el 3. Ahora, el inciso B. En el inciso B tenemos, en cuestionario hay 3 diptongos. Estoy hablando, muy bien. Entonces, en el inciso B se está relacionando, muy bien, con la función metalingüística. Y cuando alguien dice, cálmense por favor, ¿qué sucede en esa oración? En esta oración, la intención que está dando una orden, por lo tanto va a relacionarse con la número 2. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál de los incisos presenta esta relación? El A con el 3, el B con el 1 y el C con el 2. La C. Muy bien. La C. En el inciso C tenemos el 1 con el B, muy bien, el 2 con el C y el 3 con el A. La respuesta se encuentra en el inciso C. Muy bien, solamente hay que relacionar. Trabajo ahora la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta tenemos, señalen la relación incorrecta en cuanto a la función predominante. ¿Se acuerdan? Hemos relacionado los elementos de la comunicación con las funciones del lenguaje. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Ah, no, aquí tenemos ejemplos, ¿sí? Tenemos la función del lenguaje con sus ejemplos. Entonces, ¿qué función del lenguaje no se está relacionando con su ejemplo? ¿Cuál no guarda una relación correcta? Eso nos está indicando. Entonces, ustedes tienen que analizar, por ejemplo, en el inciso A, estoy marcando ya la respuesta. En el inciso A, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la función estética. Y ustedes saben que la función estética también es conocida como poética, donde su única intención va a ser centrarse en la forma en que tienen las palabras. ¿Y qué tenemos en el ejemplo? Eres el sol de mi vida. Nos hemos encontrado con un poema y los poemas cumplen la función estética. Entonces, en el inciso A sí hay relación correcta. La función se está relacionando con su mensaje. Ahora, ¿qué sucede con el inciso B? En el inciso B estamos trabajando con la función apelativa. ¿Qué quiere decir eso? Que también estoy trabajando con la función conativa, que tenemos que dar orden, que tenemos que dar un mandato. Si alguien dice, cierra la puerta, estamos cumpliendo con la función apelativa. Esta función se está relacionando con su ejemplo. Ahora, entre estas tres, ¿cuál no se está relacionando? ¿Qué dice? La C. La C. La C. Recordemos que, ahora, recuerden, en el inciso C estamos trabajando la función fática. Nos recordamos cuál es la intención de la función fática. La intención de la función fática es establecer una conversación, mantener el contacto con la otra persona. ¿Y qué tengo como mensaje? Hola, amiguito de mi alma. Este hola, ¿qué me indica? Que con esta palabra yo puedo iniciar una conversación. Entonces, si estoy iniciando una conversación, ¿cuál es la función que está primando, jóvenes? ¿Qué dicen? Fática. Fática. Entonces, hay relación. Estoy encontrando la relación de la función del lenguaje con su ejemplo. Entonces, no es una relación incorrecta. ¿Cuál será? Ahí está, muy bien, Kevin. Ahí tenemos la función emotiva. Hemos indicado que la función emotiva tiene como única intención expresar un sentimiento. Tenemos que expresar un estado de ánimo. Tenemos que hacer que la otra persona piense cómo nos sentimos a través de ese mensaje que vamos a formular. Pero cuando alguien dice, perdónalo por todo lo que te hizo, este verbo ya está expresando una orden, no está expresando un sentimiento. Entonces, si está expresando una orden, este mensaje que estoy formulando, ¿qué función va a presentar? No es emotiva. Conativa. Muy bien. Entonces, aquí hemos encontrado una relación incorrecta. El mensaje estaba primando lo que es la función conativa y no así la función emotiva. En el inciso D estamos trabajando con la función referencial. Cuando alguien dice la Tierra gira alrededor del Sol, estamos dando una información con respecto a un hecho que es real. Entonces, el ejemplo sí se relaciona con su función. La respuesta se encontraba, como indicaron al final, en el inciso E. Bien. Trabajo con la última pregunta de la clase.
con esto ya vamos finalizando. Ahí tenemos. Ahora ustedes relacionen. Ahora ustedes solitos ya pueden relacionar. La última, esta es la última preguntita para cerrar la clase. ¿Cuál será la respuesta correcta? Sería 1B, A2 y C3. 1B dices. Entonces, analizo primero el 1B. Tenemos, en La Paz hay teleféricos. ¿Cuál es la intención de este mensaje? Darnos una información sobre un hecho real. Por lo tanto, cuando brindamos información objetiva, estamos trabajando con la función representativa. Recuerden que estamos trabajando también con sus sinónimos, informativa, referencial. Ahora, en la número 2, ¿qué tenemos? Tenemos, estudia de una buena vez. Cuando decimos estudia, este verbo ya está indicando orden. Por lo tanto, ¿qué? Muy bien, la función apelativa, también conocida como conativa. Entonces, cuando decimos, ¿me escuchas? Hola, ¿me oyes? Estoy utilizando palabras que me sirven para mantener la conversación o para iniciar la conversación. ¿Qué función va a primar? La función fática, porque estoy estableciendo la conversación. Entonces, como ahí indicaban, el inciso A va a presentar la respuesta correcta. 1 con el B, 2 con el A y 3 con el C. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿estamos seguros? Creo que sí, ¿sí? Bien, entonces con eso terminaríamos la clase de hoy. Hemos finalizado el tema, de tal manera que la siguiente clase hablamos de gramática, de aquellas ciencias que van a aportar a la gramática para establecer las normas y las reglas que tienen las lenguas. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su participación. ¿Ahí tienen preguntitas? Si hay preguntitas, me lo dicen. Lice, no es la... No es la, entonces, ¿dónde estamos? 1B, 2, a ver, 1B, 2C y 3A. Es el inciso C. Kevin, por hacer caso a Kevin. Muy bien, la respuesta sería el inciso C. Esta relación, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, gracias por su participación y su atención. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias, don Ricky. Hasta luego y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Tania. Buenas noches, chicos. Atentos siempre. Ya saben que a partir de la siguiente semana empezamos una nueva preparación de historia, geografía, matemática, física. Así que a prestar mucha atención a todas las clases. Y nos vemos el día lunes con una nueva clase en historia. Hasta el lunes. Nos vemos, Tania. Hasta luego, don Ricky. Muy buenas noches. Buenas noches.